y luego yo digo, gran funcionamiento de México contra la Panamá C. Eso ya no te va a gustar. No sería objetivo. No, si es real. ¿No? ¿Por qué? Porque sus figuras no están ¿Pero quién convocados. determina eso? Periodistas panameños lo están llamando así, pero con argumentos. Pero, ¿cuáles diciendo argumentos? no están los europeos, pues que no están sus ¿Que europeos. le pongan Panamá C? No. ¿Por qué no? No, nosotros en el análisis lo vamos a decir. No, el análisis ¿No es ves otra cómo te cosa, molesta? pero ya nos extendimos mucho en eso. No, yo sí creo que para México es simple y sencillamente mejorar lo que se ha visto. Sí, El que ganes o el que pierdas no te indica mucho, estoy de acuerdo. no te indica nada, y que México tenga ahora estos dos partidos, el de Panamá y Bolivia, y que saque conclusiones Va. y que le sirvan a Javier y a los jugadores Sí, que yo van. lo comparto, honestamente lo comparto, Desi, desde el punto de vista de, es un juego de preparación. Sí, lo sé. De preparación. El resultado pasa a segundo plano, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Funcionamiento, sensaciones. Sí. ¿Es lo mismo que tú priorizarías hoy? ¿Se acuerdan cuando estaba de moda la palabra orgánico? Ándale, sí. ¿Orgánico? Todo era orgánico. Orgánico, ¿no? Es que esto es orgánico, que naturalmente Sí. era decir... Tu reacción se da. fue orgánica. Sí, se da natural esa reacción. sí, sí. Bueno, lo que está buscando con este partido de preparación el Vasco Aguirre... ¿Fútbol orgánico? Son fútbol orgánico. ¿Fútbol orgánico? Asociaciones naturales, como lo buscó con aquellas asociaciones que hizo con los jugadores de Toluca. Vega, Gallardo, Marcel, por ese sector por izquierda, y que decíamos, es que ¿por qué Vega juega muy bien en Toluca y por qué en la selección no? Y la conclusión en general, no digo que aquí lo dijimos en la mesa, era que porque en Toluca tenía extranjeros. Claro. Ahora está buscando esas asociaciones orgánicas De Chivas. con Chivas, que son mexicanos. Eso puede ser un punto muy importante si Vasco Aguirre sabe sacarle provecho a esa oportunidad. No estoy diciendo que ponga los 8 de titular, no. No. Pero que si está reforzando la zona defensiva, tal vez buscar futbolistas por el sector por derecha, con Ledesma, sí. a lo mejor hay un poco con Brian Gutiérrez en el volante mixto, con el Piojo de extremo, que pueda ser La hormiga de inicio. la hormiga de inicio. Parece que va a haber Seguramente, ¿no? Terame. O Tala desde Tala de abajo. titular sobre Al final, Malagón. asociaciones naturales Sí. que lo tienen con un equipo con puros mexicanos como es Chivas. Claro, Yo claro. lo veo así, Claro. en lo positivo. Claro, que el día a día entrenan en Verde Valle y luego compiten juntos en Liga MX. Información de León, 4 de los 8 de Chivas serían titulares. ¿No? Él hablaba de Tala, Richie Ledesma, Luis Romo y el Piojo Alvarado. Mi Mario, Señor. ¿qué harías tú con la base de Chivas? ¿Cuántos pondrías a jugar y por qué? ¿O no? ¿Puedo decir algo? Claro. A lo mejor estoy hablando lo mismo, a diferencia de mis compañeros. No sé cuál sea la alineación, no la tiene, supone, ¿verdad? Intuye. Pero nada más de los jugadores que hay, yo te aseguro, desde ahorita, que el equipo mexicano va a andar bien. ¿Por qué? Primero, los dos laterales que mencionan, pues, juegan y van y atacan. Ledesma y El Lira, por naturaleza, se va a meter de central y vamos a hacer una línea de 5. Ok. Los dos volantes, tanto Romo como Marcel, van a pisar el área. Los tres delanteros, como Alvarado, Lainez que y dijo, Berterame. y La Hormiga o Berterame, son jugadores que están acostumbrados a jugar con 3 delanteros. Es decir, el fútbol mexicano, más o menos, la mayoría de los equipos juega así. Por eso no tengo dudas del rendimiento del equipo mexicano, va a ser bueno. Sí me gustaría Bien. que fuera muy fuerte, muy sólido y muy contundente para que el Vasco tuviera menos dudas. con él. Ya, de acuerdo. Pero tú pronosticas entonces muy buenas Nada más sensaciones de México hoy. Porque la mayoría de los equipos, Pachuca, si quitas, por ejemplo, a Gallardo y metes a Brian Sí, al Cotorro González. no me gusta el apodo, Brian González, Cotorro. Brian va a jugar bien, no Claro, tengo duda, y claro. va a atacar muy bien. Richard Ledesma, no tengo duda que va a volantar como el mejor, por eso te digo, son muy buenos jugadores, una muy buena selección. Conociéndolo, mi Mario, de tu tiempo trabajando con Javier Aguirre, ¿qué tanto le importa en un juego de preparación el resultado? Sí, es lo menos que le importa. Le vale. Desde ahorita te la brindo. Es lo menos que le importa. Bueno. Quiere ver el comportamiento, quiere ver la forma de juego y se va a convencer hoy de las dudas que tenía. Lástima, te comento, de 8 jugadores lastimados que tiene la selección nacional. Entiendo. Que no los puede ver, pero los que hay son muy buenos jugadores. A mí esta selección de mexicanos me encanta, me gusta mucho. Perfecto. ¿Algo más, mi Paco, Desi? Yo coincido con el profe Mario. Me están emocionando, ¿eh? De parte del resultado, yo me atrevo a decir y me comprometo que va a ganar con diferencia de 2 goles. México. ¿Mi Paco? Sí, no, yo sí creo que México va a jugar bien. Se conocen, están motivados.
Es el aliciente, es la oportunidad que tienes para ir a la Copa del Mundo. Sí. Todos piensan que pueden ir a la Copa del Mundo. Claro, Todos claro. tienen la posibilidad de ir a la Copa del Mundo. Es porque verdad. Además, Javier es así. Es verdad. Javier no se tienta el corazón, no respeta jerarquías. Y si le convence lo que ve hoy, ¿no? Va. Los va a volver a llamar y pueden aparecer en la lista definitiva. Entonces, Buena. imagínate qué mayor No. motivación para los jugadores que eso. En ¿no? eso estamos de acuerdo. A menos de 5 meses del Mundial, eres convocado. Puede ser la oportunidad de tu vida. Aunque enfrenten a la selección Panamá. H de Panamá. Exacto. Y aunque no te guste, qué buena, Paco. Tienes toda la razón. Y tienes un punto, y te conozco. Los que normalmente hablan. Jeba. Sagrado está viviendo un momento de euforia total que contrasta brutalmente con el caos administrativo que se cuece en los pasillos de Verde Valle. Porque mientras Chivas se adueñó literalmente de la convocatoria de la selección mexicana con 8 jugadores llamados por Javier Aguirre y con varios de ellos pintando para ser titulares en los compromisos ante Panamá y Bolivia. La directiva rojiblanca sigue sin poder resolver el problema más vergonzoso que tiene entre manos y que está costándole millones de pesos mensuales sin recibir absolutamente nada a cambio. Y es que no hay manera de endulzar la realidad cuando tienes a 2 jugadores con contratos millonarios que nadie quiere ni regalados. Cuando tu representante anda filtrando rumores falsos a diestra y siniestra tratando de generar un mercado inexistente, y cuando la única solución que se te ocurre es mandar a un futbolista que hace nada era titular indiscutible a pudrirse en la sub-21, porque tu entrenador decidió que ya no lo quiere ni ver en los entrenamientos del primer equipo. Mientras tanto, Gabriel Milito está apostando todo al futuro con fichajes de juveniles mexico-estadounidenses que vienen de las fuerzas básicas de la MLC. Convencido de que esa es la fórmula mágica para construir un proyecto ganador sin tener que gastar fortunas en el mercado de fichajes. Aunque la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es si realmente tiene sentido seguir apostándole a chavos que todavía tienen que demostrar todo en primera división cuando tienes jugadores probados, cobrando millonadas y ocupando lugares valiosos en la nómina sin aportar un solo minuto de fútbol. Y por si todo esto fuera poco, Roberto Alvarado anda soltando declaraciones soñadoras sobre bicampeonatos y hacer historia en el Mundial, mientras reconoce que Europa ya no le quita el sueño porque sabe que a sus casi 28 años ese barco ya zarpó hace rato, dejando en evidencia que en Chivas están más preocupados por vender ilusiones que por construir realidades concretas que se traduzcan en títulos. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el dominio absoluto que está ejerciendo Chivas en la selección mexicana, porque la convocatoria de Javier Aguirre para los partidos ante Panamá y Bolivia dejó clarísimo que el Guadalajara es en este momento la base del tricolor, con nada más y nada menos que 8 futbolistas llamados, convirtiéndose en la mayoría dentro de un plantel que busca consolidarse rumbo al Mundial 2026. Y no se trata solamente de tener la mayor cantidad de convocados, sino que varios de ellos pintan para ser titulares en estos compromisos. Empezando por Raúl Rangel, quien según información de TUDN sería el portero que salga de inicio ante Panamá este jueves, ganándole la batalla en esta ocasión a Luis Ángel Malagón en una competencia interna que el Vasco Aguirre ha decidido mantener abierta prácticamente hasta los días previos al Mundial. El Tala está viviendo días clave porque cada entrenamiento y cada partido cuentan en esta pulseada por la titularidad. Y Aoki Aguirre fue claro al decir que tanto Rangel como Malagón están un paso adelante del resto y tienen prácticamente asegurado su lugar en la Copa del Mundo. Evitó definir a un titular fijo porque quiere mantener la competencia al máximo nivel hasta el último momento. Otro rojiblanco que pinta para salir de inicio es Richard Ledesma, quien recientemente completó su one-time switch y ya puede representar oficialmente a México, incluso pensando en el Mundial. Y tendrá apenas unos meses para convencer a Aguirre, especialmente en una lateral derecha que no ha terminado de consolidarse en el Tri y que necesita urgentemente encontrar un dueño que se adueñe de esa posición. A pesar de la ilusión de la afición del Guadalajara, Armando González no tendría un rol protagónico de inicio ante Panamá, porque según los reportes, Germán Berterame sería el delantero titular,
por lo que la Hormiga podría esperar su oportunidad desde la banca o ser considerado como titular frente a Bolivia en el segundo compromiso de esta gira. Lo que sí generó muchísima ilusión entre el rebaño fue un video difundido por la propia selección mexicana donde se puede ver a Brian Gutiérrez conviviendo con Armando González, jugando a cabecear el balón mientras esperan el inicio del entrenamiento, con el texto que dice: más que mi hermano eres mi bro. Y más allá del gesto simpático que refleja el buen ambiente en el vestidor, lo que realmente entusiasma es la posible conexión futbolística entre estos dos jugadores de perfil discreto y trabajador, porque la química entre Brian y la Hormiga podría rendir muchos frutos en Chivas, con Gutiérrez abasteciendo balones para que González los transforme en goles. Por ahora queda la incógnita de si Aguirre decidirá darles minutos juntos para aprovechar que ya comienzan a conocerse dentro y fuera de la cancha. Aunque con 2 partidos y una gran cantidad de jugadores por observar las combinaciones del Vasco, son muchas y todo indica que varios elementos rojiblancos coincidirán en el campo al ser mayoría dentro de la convocatoria. Yo creo que este dominio de Chivas en la selección no es casualidad, sino el resultado de un proyecto deportivo que ha apostado por la cantera y por jugadores jóvenes con hambre de triunfar. Y aunque todavía falta que todos demuestren que tienen el nivel para mantenerse en el tri de cara al Mundial, es innegable que el Guadalajara está viviendo un momento especial donde varios de sus futbolistas están siendo considerados piezas fundamentales para Javier Aguirre. Hablando precisamente de los jugadores rojiblancos que están en la selección, es imposible no mencionar las declaraciones de Roberto Alvarado, quien levantó la voz para hablar sobre la decisión de Richard Ledesma y Brian Gutiérrez de representar a México después de haber tenido historial con Estados Unidos. El Piojo está convencido de la calidad que poseen ambos futbolistas méxico-estadounidenses y que han venido demostrando en el Guadalajara, por lo que no dudó en afirmar que los dos jugadores tomaron una decisión acertada al renunciar al combinado de las barras y las estrellas para vestir la camiseta del tricolor. No he platicado con ellos, pero para mí tomaron una muy buena decisión, explicó Alvarado en entrevista con Televisión Azteca. Y luego siguió elogiando especialmente a Richie Ledesma, con quien ha compartido cancha desde el torneo pasado, asegurando que es un grandísimo jugador y que su llegada a Chivas le cayó muy bien al equipo. Sobre Brian Gutiérrez también tuvo palabras de admiración, reconociendo que es muy bueno, que es un jugador muy completo y que el hecho de que ambos estén en la selección es un orgullo porque sabe de sus cualidades y está convencido de que pueden pelear por un lugar en el Mundial. Pero más allá de hablar sobre sus compañeros, Roberto Alvarado también abrió su corazón para revelar sus objetivos para este 2026 que pinta para ser un año histórico tanto para él como para el fútbol mexicano. El extremo no se limitó a pensar en pequeño y afirmó que apuesta por todo, empezando por el bicampeonato con Chivas en este clausura 2026, seguido por poder estar en el Mundial y hacer historia con goles y gratas actuaciones, para después cerrar el año también siendo campeón con el rebaño. Chivas campeón, obviamente, poder estar en el Mundial y hacer historia en el Mundial, golecito en el Mundial y muchos con Chivas también. Hacer historia con la selección de México, que se sienta orgullosa la gente de nosotros como equipo y como mexicanos. Y después cerrar el año también siendo campeón con Chivas, declaró el Piojo, dejando claro que sus aspiraciones son máximas. Al ser cuestionado sobre si persistía el sueño de emigrar a Europa, Alvarado fue honesto y realista al reconocer que aunque todavía tiene clavada esa espinita porque siempre peleó y siempre quiso jugar allá, hoy por hoy no es tan fácil por la edad, ya que está por cumplir 28 años, y en el viejo continente buscan jugadores jóvenes, por lo que admitió que ya no le quita el sueño, aunque no pierde la esperanza. Quiero hacer las cosas bien donde estoy, quiero disfrutar y ser feliz, explicó con madurez el futbolista, mostrando que ha aceptado su realidad y que está enfocado en aprovechar al máximo su momento en Chivas y en la selección. También confesó que tiene una espinita clavada con el Tri, porque en el Mundial pasado solamente le tocó jugar un partido y no fue como él hubiese querido, por lo que ahora trae esa motivación de poder hacer mejor las cosas en este Mundial y poder hacer historia con la selección mexicana. Pensando bien, las declaraciones de Alvarado reflejan a un jugador que ha madurado y que
entendió que a veces el éxito no se mide únicamente por jugar en Europa, sino por aprovechar las oportunidades que tienes enfrente y por dejar un legado en el equipo que confió en ti. Y en ese sentido el Piojo está haciendo las cosas bien porque es figura indiscutible en Chivas y en la selección, y si logra cumplir, aunque sea la mitad de los objetivos que se planteó para este 2026, habrá tenido un año espectacular, ya que hablamos sobre los jugadores establecidos en Chivas y la selección. Ahora toca meternos en el proyecto de futuro que está construyendo el Guadalajara con la confirmación del fichaje de Cruz Medina para el Tapatío. En este clausura 2026, Eli Juvenil, de 19 años, llega proveniente del San José Earthquakes de la MLS, donde fue destacando hasta llamar la atención de los dirigentes rojiblancos, y aunque por ahora será refuerzo de la filial, la apuesta es clara porque Chivas sigue trabajando en la construcción de un proyecto poderoso de cara al futuro, manteniéndose firme en su ideología de captar el mejor talento posible a tempranas edades. La postura del Guadalajara es transparente, tratar de abastecer al primer equipo con el talento de fuerzas básicas, por lo que en caso de encontrar a un futbolista con cualidades diferentes en otros clubes, tratan de sumarlos a sus filas para no tenerlos que comprar más caros en el futuro cuando ya estén consolidados. Desde hace algunos días se dio a conocer que Medina ya se encontraba en Guadalajara para cerrar su traspaso, el cual se hizo oficial este miércoles a través de las redes sociales oficiales del club, sumándose así a una estrategia que el rebaño está ejecutando de manera muy inteligente. Y aquí es donde se pone interesante porque el Guadalajara está volteando en demasía al talento que surge desde las fuerzas básicas de los clubes de la MLS, en donde existen varios candidatos a refuerzos rojiblancos debido a la doble nacionalidad de muchos de ellos, por lo que poco a poco el equipo se ha ido llenando de elementos con ascendencia estadounidense. En el primer equipo ya están Richie Ledesma, Brian Gutiérrez y Daniel Aguirre, recordando que hasta hace poco había otros elementos como Kate Cowell o Leonardo Sepúlveda, quienes también destacaron en el balompié de los Estados Unidos antes de llegar a Chivas. Esta apuesta por los mexico-estadounidenses tiene todo el sentido del mundo desde la lógica deportiva y económica, porque estás trayendo jugadores jóvenes que ya tienen experiencia en sistemas de desarrollo profesionales como los de la MLS, que tienen hambre de triunfar y demostrar en México, que muchas veces llegan por menos dinero del que costarían jugadores mexicanos ya probados en primera división, y que además cumplen con la filosofía de Chivas de solo contratar mexicanos gracias a su doble nacionalidad. Yo creo que esta estrategia es brillante y que Gabriel Milito está construyendo algo interesante apostándole a este perfil de jugador. Pero también hay que ser honestos y reconocer que todavía falta ver si todos estos chavos realmente tienen el nivel para consolidarse en el fútbol mexicano, porque una cosa es destacar en las fuerzas básicas de la MLS y otra muy diferente es ser protagonista en la Liga MX, que es mucho más competitiva y exigente de lo que muchos piensan, cambiando completamente de tema y metiéndonos en lo que realmente está generando controversia en Chivas. Tenemos que hablar sobre el caso de Eric Gutiérrez, que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la directiva rojiblanca en este mercado de fichajes. El Guti y Alan Pulido están en la misma situación incómoda porque no han podido encontrarles acomodo en ningún club de México ni de Estados Unidos, por lo que la directiva sigue asumiendo el salario de ambos futbolistas sin recibir nada a cambio en términos deportivos. La intención es clara, poder liberarse de esas cantidades que pesan en la nómina. Sin embargo, el tiempo se agota y la ventana de transferencias se cierra el próximo 9 de febrero. Por lo que en el Guadalajara ya están visualizando nuevos panoramas con Eric Gutiérrez que francamente son preocupantes. Según confirmó el reportero de Televisión Azteca, Omar Villarreal, la directiva del Chiverío ha decidido que en caso de no hallarle equipo al Guti, el futbolista permanecerá como rojiblanco, pero tendrá actividad exclusivamente en la sub-21, ya que no se tiene contemplado que sea reintegrado al primer equipo bajo ninguna circunstancia. Me puse a investigar y la situación está muy clara. Eric Gutiérrez podría quedarse en Guadalajara, pero se iría a trabajar y a ver si tiene registro y jugar con la sub. Vinci Ungi Chivas explicó el comunicador
en su canal de YouTube, agregando que esta situación no le convendría a nadie porque el futbolista se devaluaría más de lo que ya está tras darse a conocer que no entra en planes. Se puede quedar en Guadalajara porque tiene contrato por 2 años más, pero no estaría en el primer equipo. Aclaró Villarreal, dejando en claro que esta es una medida drástica que refleja lo complicada que está la relación entre el jugador y el cuerpo técnico, y aquí es donde se pone todavía más jugosa la situación, porque la realidad es que la directiva no tenía ninguna intención de desprenderse del Guti en este mercado de fichajes. Sin embargo, la decisión habría sido tomada por Gabriel Milito, con quien se reportó que el jugador habría tenido algunas diferencias, por lo que el entrenador argentino habría decidido no tolerar ese tipo de actitudes y simplemente lo borró del mapa. Mandar a un futbolista que hace nada era titular y pieza importante del equipo a jugar con la sub-21 es probablemente una de las decisiones más drásticas y hasta humillantes que puede tomar un club, porque básicamente le estás diciendo al jugador que prefieres verlo compitiendo con chavos de 18 u 19 años antes que darle aunque sea 5 minutos con el primer equipo. Y eso sin duda va a terminar de hundir cualquier valor de mercado que le quede a Eric Gutiérrez. Pensando bien, esta situación refleja una pésima gestión de la directiva rojiblanca, que primero le renovó el contrato al Guti con un salario alto, pensando que iba a seguir siendo importante en el equipo. Después permitió que la relación con Milito se deteriorara hasta el punto de no retorno, y ahora no tiene ni la capacidad de encontrarle un club que se lo lleve porque nadie quiere pagar ese sueldo por un jugador que viene de estar prácticamente borrado, y la única solución que se les ocurre es mandarlo a la sub-21, donde lo único que van a lograr es que pierda todavía más valor y que sea imposible venderlo en el futuro. Hablando precisamente de jugadores que sobran en Chivas y que la directiva no puede acomodar en ningún lado, es momento de meternos de lleno en la telenovela de Alan Pulido, que sigue sumando capítulos y que cada vez se pone más turbia, porque ahora resulta que su representante anda filtrando rumores falsos por todos lados, tratando de generar un mercado que simplemente no existe. Desde hace algunas horas tomó más fuerza la versión de que Rayados de Monterrey estaría interesado en hacerse de los servicios de Puligol debido a la inminente salida de Germán Berterame al Inter de Miami de la MLS, aunque todo apunta a que el atacante rojiblanco no sería ni siquiera la primera opción de los regios. El reportero de AS México, César Huerta, reveló información contundente cuando preguntó con gente de la dirigencia de Guadalajara sobre ofertas por Alan Pulido, y la respuesta fue muy escueta. 2 palabras que lo dijeron todo Anjasme la buena. No hay una sola oferta formal por Alan Pulido, ni de Rayados, ni de nadie. Aclaró el comunicador, dejando en claro que todo lo que se ha manejado en los medios son puros rumores sin sustento. Huerta explicó que sí hubo algún club que preguntó por el delantero, pero después, cuando empezaron a ver la tempestad, es decir, el tema del salario alto y el mal momento deportivo del jugador, el representante se puso a trabajar y a filtrar rumores falsos, mencionando a Pumas, Cruz Azul, y ahora aparentemente se pusieron a soltar esta versión de que va a Monterrey para tratar de generar interés. Pero lo más revelador de todo es que cuando te pones a preguntar el tema de cómo está la situación con Monterrey, resulta que la primera opción que tienen los Rayados es Uros Yuka, el delantero del Atlas que fue campeón de goleo hace 2 torneos y que está en un mejor presente y más probado que Pulido. Ese es su primer objetivo, un tipo de mejor presente y más probado. Concluyó César Huerta, dejando en claro que Alan Pulido no está ni siquiera en el radar serio de Monterrey, y que todo lo que se ha dicho es básicamente humo que está soltando su representante para tratar de presionar a Chivas o para generar una ilusión de mercado que no existe. La situación es patética porque tanto Chivas como Alan Pulido están resultando perjudicados en este circo mediático. El club porque sigue pagando un salario millonario a un jugador que no está rindiendo y que no puede acomodar en ningún lado, y el jugador porque cada semana que pasa sin definir su futuro es una semana más donde pierde ritmo, pierde valor de mercado y pierde credibilidad ante posibles interesados. Yo creo que el representante de Pulido le está haciendo un daño terrible al jugador
con esta estrategia de filtrar rumores falsos, porque en lugar de trabajar discretamente para encontrarle una verdadera opción que convenga a todas las partes, está quemando puentes y generando ruido mediático que lo único que logra es espantar a los pocos clubes que podrían estar interesados. Y mientras tanto, Alan Pulido sigue sin jugar, sigue cobrando su sueldo en Chivas y sigue viendo cómo se esfuma su carrera profesional.